Hoy vamos a estudiar qué es el modelado arcilloso. Y quizás pienses que es muy fácil, donde hay arcilla, ¿no? Verás, no es tan fácil. Si quieres comprender, si quieres entender cómo se ha formado el modelado arcilloso, el más reciente de nuestra geografía, debes ver este vídeo. En este mapa podemos ver en amarillo aquellas zonas de la península donde predominan las rocas arcillosas. En general, coinciden con zonas como las cuencas de los grandes ríos y los valles del sistema ibérico y de los sistemas béticos. Pero para entender por qué el relieve arcilloso está aquí y no en otras zonas, debemos comenzar por el principio. Así que, ¿cómo se forma el relieve arcilloso? Para entenderlo debemos comprender el ciclo de las rocas. Las rocas arcillosas son un tipo de rocas sedimentarias, que se forman cuando las rocas preexistentes se erosionan y los sedimentos se acumulan en zonas deprimidas. Lo normal es que los sedimentos, al acumularse y verse sometidos a una enorme presión y al calor del interior de la Tierra, sufran el proceso de diagénesis o litificación y comiencen a convertirse en rocas sedimentarias, como por ejemplo la caliza o la arenisca. Pero, ¿qué sucede si no ha pasado el suficiente tiempo para que esos sedimentos se conviertan en roca? ¿O qué pasa si no hay suficiente presión ni temperatura para que comience el proceso de diagénesis? Pues que los sedimentos se quedan ahí, tan contentos, tan happy. En geografía física entendemos por área arcillosa al conjunto de sedimentos y rocas sedimentarias de las eras terciaria y cuaternaria. En algunos casos han sufrido la diagénesis y ya son roca caliza, por lo que quizás encontremos algunos estratos intercalados de roca litificada. Pero en la mayor parte de los casos encontraremos sedimentos disgregados, como gravas, arenas, limos y arcillas. Así que este tipo de materiales se acumulan en cuencas sedimentarias. ¿Y qué cuencas sedimentarias tenemos en la península ibérica? Pues principalmente las grandes depresiones peninsulares, como los valles de los grandes ríos, los valles entre montañas y las grandes llanuras costeras. En ellas se han depositado los sedimentos que ha arrasado la erosión en los últimos millones de años. Pero estos materiales aún no han tenido tiempo de convertirse en rocas duras. Las cuencas del Duero, el Tajo, el Guadalquivir y el Ebro son enormes cuencas deprimidas en las que, durante estos últimos millones de años, se han acumulado ingentes cantidades de sedimentos. Por ejemplo, veamos un corte geológico de la submeseta sur, entre el sistema central y los montes de Toledo. Tal y como aprendimos en el vídeo de la historia geológica de España, la apertura de fallas en la era terciaria rejuveneció el sistema central y los montes de Toledo, creando la depresión del Tajo. Los sedimentos erosionados de estos dos sistemas montañosos han caído, como no podía ser de otra manera, hacia la depresión, rellenándola con materiales arcillosos. Por cierto, si aún no entiendes la historia geológica de España, deberías ver el vídeo que hice. Te dejo el enlace por aquí. Lo normal es que en las cuencas sedimentarias los materiales se acumulen en estratos horizontales, formando relieves aclinales, es decir, sin inclinación. Esto sucede en zonas alejadas de la actividad geológica, como en el centro de los cratones o los escudos. Pero si los sedimentos se acumulan en los bordes entre placas o en zonas donde hay fallas o una actividad geológica intensa, entonces empiezan a suceder cositas.
Cuando la tectónica afecta a las capas sedimentarias, estas se inclinan, dando lugar a los relieves monoclinales, es decir, en cuesta. Esto es muy evidente cerca de los bordes entre placas, donde las capas de sedimentos sufren corrimientos y cabalgamientos. Dependiendo de su inclinación, en los relieves arcillosos distinguimos entre dos tipos de formas. Las cuestas tienen un buzamiento, es decir, un ángulo de inclinación menor a 20 grados. Las crestas monoclinales tienen un buzamiento mayor a 20 grados. Y ya estaría. Los relieves arcillosos no suelen tener una inclinación mayor a 20 grados, básicamente porque se desmoronarían. Estos sedimentos, al no estar consolidados, al no ser rocas, se disgregan muy fácilmente. Y los materiales son disgregados por el agua y la fuerza de la gravedad. Así que podemos descartar los dos relieves monoclinales más inclinados, ya que solo podrán darse en zonas con rocas litificadas, como en el caso de que haya calizas o areniscas. La realidad es que los estratos de los relieves arcillosos que veamos normalmente tendrán muy poca inclinación. Pero, ¿cuáles son los principios que erosionan este tipo de relieves? Estas formas de relieve son talladas por la erosión mecánica, ya que el agua de arroyada puede llevarse por delante grandes cantidades de materiales arcillosos, debido a que los estratos, sin compactar ni litificar, son fácilmente erosionables. Y del mismo modo que cuando enchufamos un chorro de agua a la tierra abrimos surcos, la lluvia también traza profundos cañones en las laderas de las zonas arcillosas. Es así como surge el modelado arcilloso. La erosión mecánica del agua, repetida a lo largo de miles y miles de años, va labrando las siguientes formas de relieve. Las cárcavas son barrancos profundos y estrechos causados en terrenos arcillosos, y que tienen una pendiente muy abrupta. El agua de arroyada erosiona constantemente las pendientes arcillosas, cavando profundos surcos e impidiendo que se desarrolle una capa vegetal. Los paisajes de cárcavas se denominan badlands o malpaíses, y abundan en climas secos en los que la lluvia cae de forma torrencial. En España podemos encontrarlas en lugares áridos como la zona subdesértica del Valle del Ebro o el sureste peninsular. Si el paisaje tiene algunos estratos de roca caliza, que es más resistente que los estratos puramente arcillosos, pueden formarse aún más formas del relieve. Los páramos, conocidos en algunos lugares como muelas o alcarrias, son plataformas de terreno plano y elevado, y están formadas por estratos alternos de arcilla y de roca caliza. Suelen ser zonas yermas, con escaso valor agrícola, y salpicados de algunos arbustos o de un paisaje estepario. Sus bordes, muy abruptos, suelen estar formados por cárcavas. Las mesas son plataformas de menor tamaño que los páramos, pero con relieves igualmente abruptos, surcados por cárcavas, y con una zona superior plana, formada por roca caliza. Los cerros testigo son pequeñas colinas aisladas de las mesas o páramos. Su existencia se debe a la erosión de las mesas o de los bordes de los páramos. Es decir, es un tipo de relieve residual que tiende a desaparecer con el paso del tiempo. Los antecerros se forman cuando un cerro testigo pierde su estrato duro superior. Se convierte así en una colina de materiales blandos arcillosos, surcada de profundas cárcavas, acelerándose aún más su erosión hasta que acaba desapareciendo por completo.
Los sedimentos arrastrados por la erosión se depositan en las campiñas, que son las depresiones suaves y onduladas situadas al pie de los páramos. Pueden haberse formado de dos maneras. La primera es por la erosión total de un páramo, que acaba abriendo una campiña en su interior. Y la segunda es por el alzamiento tectónico del terreno circundante, que a su vez se puede formar de dos maneras. Bien por un cabalgamiento o bien por la apertura de fallas en el basamento granítico sobre el que está situado el relieve arcilloso. La erosión de las zonas superiores acumula los sedimentos en las campiñas, creando un suelo muy rico y fértil, de gran valor agrícola, que además suele estar surcado por ríos, aumentando aún más las posibilidades agrarias. Valles tan productivos como los del Ebro, el Duero, el Tajo o el Guadalquivir son campiñas arcillosas. El modelado arcilloso es bastante frecuente en la geografía española. Por ejemplo, en el Valle del Ebro tenemos los impresionantes paisajes arcillosos de las Bárdenas Reales. El río Tajo también ha modelado los relieves tabulares de la Alcarria. O, en Almería, se pueden encontrar los bellos paisajes arcillosos del desierto de Tabernas. Es muy posible que si has llegado hasta aquí te interese ver otros vídeos de geografía física o humana, así que te recomiendo que te suscribas al canal. Incluso si eres docente, también, porque tienes muchas perlitas para que vean tus alumnos. Y si estás estudiando para ser docente, te recomiendo que te veas la playlist enfocada a las oposiciones de geografía e historia. Si te ha sido útil, dale un buen like y comenta, y pásaselo a quienes creas que pueda interesarle. Muchas gracias y un saludo.